buenas noches, somos Revelaciones Extremas. Señores, aplaudan porque ¿qué? Estamos dejando la costumbre. Estamos aquí como cada sábado, así mismo, y le damos la bienvenida a este programa que será de gran bendición para cada uno de ustedes. Bendecimos todos los radioescuchas en este momento y pasamos a mi esposa. Dios le bendiga a cada una de las personas que están en sintonía con este su programa Revelaciones Extremas, programa que es transmitido todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Queremos recordarle que nos sigan en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y TikTok como Revelaciones Extremas. También suscríbase a nuestro canal de YouTube para que pueda seguir conociendo más de este equipo Revelaciones Extremas. Suscríbase y vea el contenido que preparamos para cada uno de ustedes en nuestro canal de YouTube. Entrevistas, debates, aclaraciones y mucho más. Acompáñanos a ser parte de esta gran aventura. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte. Revelaciones Extremas. Buenas noches. Bueno, estamos nuevamente con ustedes y hoy vamos a tratar un tema muy controversial, pero esperamos que sea de bendición para su vida. Recuerde que vamos a tratar este tema con el fin de edificar y de ayudar a que el pueblo de Dios pueda desarrollarse de la mejor manera. Y vamos a tratar el tema, el hablar en lenguas. Ay, papá. Y se preguntarán, ¿en qué hay que hablar del hablar en lenguas? Bueno, hay tantas cosas. Señora, en el 1901 por ahí fue fundado el movimiento, o hoy conocemos como religión, Pentecostés. Su abuelo, como lo han denominado, Juan Wesley, el fundador del movimiento metodista, que nosotros incluso somos metodistas, fue prácticamente el abuelo de este movimiento, porque él apoyaba lo que lo identifica como religión, que es el día de Pentecostés y todo esto, y por supuesto el hablar en lenguas. Así que por eso hoy vamos a hablar este tema a más profundidad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se debe hablar? ¿Cómo se debe usar este don? ¿Y qué cosas son verídicas y qué cosas son falsas? Y como dije antes, ¿cómo se debe usar dentro de la iglesia? Vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 1 y 2, verso del 1 al 12. En nombre del Padre se lee así. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Amén. Señores, si miramos esta lectura, voy a introducir, Clary, y tú continúas. Si miramos esta lectura, lo primero que podemos identificar es que las lenguas repartidas en Pentecostés no fueron lenguas angelicales, sino que fueron lenguas de idiomas. Ahí se está diciendo que ellos lo escucharon hablar en las lenguas que habían nacido. Ellos habían de Capadocia, habían de distintos lugares, y escuchaban hablar a los apóstoles en sus lenguas. O sea, que ellos estaban entendiendo totalmente
lo que ellos estaban diciendo. No estaban hablando una lengua angelical, no estaban hablando una lengua extraña, sino la lengua en que todos los que estaban ahí hablaban. Exacto. Hay una pregunta aquí que ya tú la has hecho prácticamente. Dice, ¿eran lenguas angelicales, no entendibles o dialectos, idiomas humanos? Entonces, según estudiosos de la escritura, algunas personas dicen que como habían extranjeros ahí, el Espíritu Santo decidió obrar en milagros para que puedan ser edificados entendiendo la palabra que el Señor daba para que hablasen. Entonces, no es que, por ejemplo, iba a haber un rama, y que, y que ellos todos iban a entender. Nosotros lo que queremos es que la gente entienda que todos los dones deben de ser para edificación. Y cuando nosotros utilizamos un don y tú no entiendes, pues no te estás edificando, obviamente. Es así. Y aclarar, es bueno que se aclaró, porque hay gente que dice que fueron lenguas angelicales las que se hablaron en el Pentecostés y la enseñan como doctrina. Y realmente la Biblia es muy clara al momento de decir que ellos estaban hablando en lenguajes humanos, porque los que estaban en ese lugar podían entender. Incluso cuando esas personas no habían estudiado esas lenguas, el Espíritu le dio para que esas personas que estaban ahí pudieran entender y pudieran ser edificados, que era lo que decía mi hermana Clarixa, porque es para edificación, no tanto de la persona misma, sino del cuerpo de Cristo. Así es. Señores, y esto de hablar en lengua es tan profundo porque realmente existen las lenguas angelicales. Realmente sí. hay una lengua que solamente Dios la puede entender, el Espíritu, y a quien Dios le permita entender esa lengua. Pero ahora bien, es la manera oportuna, es la manera correcta, la manera de la cual se está utilizando hoy en día en las iglesias. Si miramos lo que Pablo habla, cuando Pablo en 1 Corintios capítulo 14 habla a la iglesia de Corintios, porque parece que había un desorden en la iglesia de Corintios en cuanto al hablar en lengua, que hoy en día también se ve. Nada más en la iglesia de Corintios. En ese entonces. Entonces, no, Pablo, si Pablo viviera hoy, tuviera que mandar miles de cartas quizás. No, WhatsApp y Facebook. Bueno. Ya tú sabes. Por eso se le iba a hacer más fácil a Pablo. Pero tendría que escribir mucho. Sí. Tendría que escribir mucho. No, una lista de difusión. Exacto. O que Pablo hiciera un grupo hoy en día, metiera a todos los líderes de las iglesias y le enviara un solo escrito ahí. Bueno, pero la realidad es que en Corintios estaban, según lo que Pablo dice en el capítulo 14 de 1 Corintios, había un desorden con el hablar en lengua. Y Pablo les exhorta a que prefieran mejor profetizar que hablar en lenguas. Antes que hablar en lengua. Claro, porque él dice que cuando lo que profetizan lo hacen en el idioma normal, de que tú que las personas pueden entender y pueden así ser edificadas. Entonces les dice, no es que no hablen en lengua, ojalá todos hablen en lengua, pero además de eso, no hay que edifique. Si usted va a hablar en lengua, que haya uno que lo interprete. Amén. Quizá era que esa gente nada más querían enfocarse en hablar en ¿Usted sabe lengua, qué? Y no se enfocaban en los otros dones del Espíritu Santo. Eso es algo, el hablar en lengua es algo muy hermoso porque hablar con cosas angelicales, Sí, pero ese es cuando está organizado. Pero ya yo he visto que el desorden ha llegado a tal magnitud que hay predicadores, que puedo decirlo así, y que le pediría perdón a Dios, pero dice la Biblia que el Espíritu da testimonio del Espíritu, que ya tiene hasta intérprete de los que ellos hablan en lengua. He visto muchos videos que hay gente que ya tienen una persona para eso. Y se ve tanto el ensayo, porque yo soy un muchacho que vivo y miro profundamente. Mire, Miguelín habló algo muy bueno ahí, ensayar. Yo he escuchado personas que ensayan el hablar en lengua. ¿Usted considera que eso está bien? Pero ahora hay una duda aquí. Lo que sucede, escúchame Cindy, yo creo que esas personas tenían como una presión social de que si tú eras cristiano y tú eras bautizado por el Espíritu Santo, tenías que hablar en lengua. Sí. Según una investigación que yo hice, dice
que muchas iglesias pentecostales y carismáticas enseñaban que el hablar en lengua era una evidencia de que el creyente había sido bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, tú como sentías ese anhelo de que tú quieres que el Espíritu te bautice y que la gente sepa que tú has sido bautizado, que por la presión, yo digo, el ser humano en su mente finita, lo que hacía era pues imitar lo que otros hacían, y por eso es que a veces hay un desorden. Y en esta iglesia de Corinto había un desorden, y por esto Pablo le estaba llamando la atención. Yo creo que parte de ese desorden era debido a esa presión social de que yo quiero que sepan que yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿hasta dónde llega el qué dirán? Usted inventar algo para satisfacer las expectativas de quien le está mirando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Exacto, y hay que tomar en cuenta que perdemos de vista que a quien debemos agradar y a quien debemos exaltar es a Dios. Amén. Y estamos tratando ahí de ser nosotros los exaltados porque de que hablamos lenguas. Yo tengo una pregunta entonces. ¿Para el público o para nosotros? Entonces, mis hermanos, ¿es o no es una señal de llenura del Espíritu Santo el hablar en lenguas? Entonces, ¿por qué en Hechos 2, versículo 2, dice que los apóstoles, de repente vino un viento recio y cayó sobre ellos el Espíritu Santo? Entonces ellos empezaron a hablar en lenguas. Entonces, yo siempre he escuchado, o se ha llevado incluso hasta doctrina, que las personas que son llenos del Espíritu Santo tienen que hablar en lengua. Sí, hemos escuchado Sí. eso Entonces, toda la vida. Y si el hablar en entonces? lengua es un don. Es un don del Espíritu. pero- Ok, Sí. entonces como es un don, mi Biblia me dice que el Señor dio dones conforme a la capacidad de cada quien. Ajá. Y si mi don no es hablar en lengua, puede que mi don sea profetizar, sea enseñar. Ajá. Entonces Así es. todos los creyentes deben de tener el El don mismo de hablar en don, lengua. el don de lengua. Pero sí he escuchado que todo aquel que se arrepiente y recibe el Espíritu Santo, ni siquiera alguna vez lo habla. Ujú. Ah, escucha. Pero no es que tampoco lo use de rutina. Ahora miren bien, Entonces, yo observaba eso, déjame darte Ajá. respuesta. Voy a darte Tengo respuesta. otra pregunta. Si te fijas pero- ahí, Ya la pregunta que no va a hay hacer. entrevistado. esta Es vez una Cindy. entrevista, Cindy. No, tenemos otra pregunta. Cindy, si miras bien Ajá. el texto, te vas a dar cuenta de que antes de ser lleno del Espíritu, primeramente las lenguas le fueron asentadas sobre ellos. No, Sí, lee el texto, vamos a leer. léelo. Cuando llegó el día del Pentecostés, Ujú. estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas. Se les repartieron lenguas. Repartidas. Y aparecieron, lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ujú. Y fueron llenos del Espíritu Y Santo. fueron llenos del Pero ahí Espíritu. sigue En mi segundo pregunta. lugar, Ahí sigue mi pregunta. ¿Es o no una señal de la llenura del Espíritu Santo el hablar en lengua? Porque para mí no. consiguiente a ese evento, después que ellos hablaron la lengua, después que ellos recibieron lengua, aparecieron Entonces lenguas fueron repartidas. llenos. Entonces fueron llenos. Entonces es una Sí. señal. Para contestar tu pregunta, Yo digo que no es una señal. Pero, No. contesta. no, porque no es una señal, porque era el momento de una promesa que Jesús había hecho. Exacto. Dijo que iban a ser testigos en Judea, en toda parte y en los confines de la tierra. Exacto. Pero ¿cómo tú puedes ser testigo en Estados Unidos si tú no sabes inglés? Por eso Dios permitió que esa gente puedan ser llenos de esa nueva lengua, porque en realidad ellos tenían que hablarle al mundo, porque era una promesa de parte de Dios. ¿Y cómo le iban a hablar si no sabían los idiomas? Además, no podemos hacer esa pregunta. ¿Sabe por qué? Porque estamos hablando de lengua humana. Exacto. Todavía no Ahí estamos se habló hablando de lenguas espirituales. Ahí no se habló lenguas Y angelicales. si nos vamos a Marcos 16, Un permisito, queremos No bendecir. liguen las dos Amén. lenguas. Gracias.
Así es, como dice Miguelín, yo apoyo lo que dice Miguelín, porque primeramente ahí no se habló lengua angelical y ellos fueron llenos del Espíritu. Si fuese una señal hablar lenguas angelicales, ellos tenían que hablar lenguas angelicales ahí, y ellos lo que hablaron fue idioma, un idioma diferente de cada uno. Si hubiese sido el hablar en lenguas como lenguas angelicales y no lenguas alicanónicas, que fue lo que se habló, entonces ellos tenían que hablar lenguas angelicales en Pentecostés. Yo te voy a Porque ellos decir fueron algo. llenos del Espíritu, y si fueron llenos del Espíritu y el hablar en lenguas angelicales es un requisito, pues, o es lo que determina que tú fuiste lleno del Espíritu, entonces debieron hablar en lenguas angelicales. ¿Y por Pero, qué no fueron llenos antes? Porque los discípulos andaban ¿Cómo con así? Jesús. No. Ahora Porque yo te voy a el Espíritu decir Santo, una recuérdate cosa. que esa fue la Es que era promesa. una Espérate. promesa. El Espíritu Santo no había descendido hasta antes de Pentecostés. Sí, pero la Biblia nos registra que Jesús A habló menos que en no fuera lengua. sobre eso. No. Entonces, si nosotros vamos a hacer como algunos videos de algunas personas que andan por ahí, ¿y cuándo tuviste a Jesús haciendo tal cosa? Pues no vimos a Jesús hablando en lengua. No, pero- Nosotros queremos llamar a la atención, llamar al orden del pueblo de Dios. En el libro de 1 de Corintios 14, verso 4 dice, el que habla en una lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Dice 1 Corintios 14, 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado, porque él no está entendiendo que tú estás dando gracias. Amados, cuando usted se propone ir a una iglesia, siendo cristiano o no cristiano, usted va decidido a escuchar un mensaje, a aprender de la palabra de Dios, de lo que allí se exhorta. Así es. Y a veces hay predicadores que desde que toman el micrófono, un rama, y ya tú sabes. Entonces, ¿tú crees que el pueblo está siendo edificado? No, y lo grande de eso no es que solamente el predicador. Puede que el predicador esté hablando en lengua y comienza otro en la multitud a hablar en lengua, y comienza 5 o 6 personas más a hablar en lengua. Y Pablo llama la atención sobre eso y dice, si uno está hablando en lengua y comienza otro a hablar, el primero que se calle. Exacto. Pablo lo dice claro. Escuchen esto. Ok. Que se calle para que, y si hay un intérprete, que lo interprete. Y si no hay intérprete, también que se calle. Porque ahí sí es para edificación. Exacto. Porque cuando tú hablas en lengua y tú interpretas, pues el pueblo está entendiendo y está siendo edificado. Pero a veces también hay cosas que Dios tiene específicamente para ti. Yo puedo contar una experiencia. Hace mucho había una campaña cerca de mi casa. El predicador fenecido, William Benítez, estaba predicando. De repente se metió así como un viento, literalmente. Y ese hombre comenzó a hablar en lengua. Y yo le topé a la persona que estaba mirando y le dije, ¿tú entiendes? Y me dijo, no. Y yo le dije, pero yo puedo. Habían cosas de lo que él decía que yo podía entender. Entonces, luego yo dije, bueno, yo fui edificada porque al parecer Dios quería que yo comprendiera eso para edificación de mi vida espiritual. Amén. Pero dime algo claro. Déjenme decir algo. Porque me interrumpieron. Oye, Y yo voy a robar mi bendición Sara, como Jacob. que ni el mismo rama lo edifica, ni el mismo que dice miren, rama. yo estoy de acuerdo con ustedes en el punto de que lo estamos haciendo de una manera desordenada. En el punto de que hay personas que practican El hablar en lenguas. Que la ensayan. sonidos y cosas que ellos creen que se parece a hablar en lengua. Lo siguiente que yo creo es que Dios no habla o tu espíritu no habla solo de una forma específica ni con las mismas palabras. Puede haber un mover de ti, en ti, del Espíritu Santo, que te permita hablar de lo que está pasando contigo y Dios, que ni tú entiendes, porque eso es lo que dice la Biblia, que eso es tu espíritu con el Espíritu de Dios que está conectado, que tú no entiendes. Entonces, cuando yo veo que las personas forzan el hablar en lengua, esos sonidos que normalmente la gente cree que es hablar en lengua, entonces se nota. Pero yo vuelvo y digo que si nos vamos a Marcos 16, 17, Esto no se sabe dónde vayas a parar. yo sí creo que hay un don de lenguas. Yo lo creo Claro. también. Hay un don de lenguas,
pero que también hay manifestación que en un momento determinado Dios quiere tratar en tu corazón tan profundo, de una manera tan profunda, que tú ni entiendes lo que tú estás hablando con tu Creador, que tú no comprendes lo que está sucediendo, pero Dios está transformando algo en ti. Y es a través de del mover del Espíritu Santo que te permite conectar tu alma con tu Creador. Entonces, en Marcos 16, 17 dice lo siguiente: y estas señales seguirán a los que creen en mí, ¿verdad? En mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces, no está hablando específicamente de personas que tengan el don. Yo no estoy diciendo que nosotros vamos a hablar o vamos a forzar el hablar en lenguas de forma indiscriminada, que nosotros vamos a llegar a un sitio a hacer desorden, a hablar disparates, porque a veces hablamos disparate, a hacer cosas, pero yo sí entiendo que puede suceder en un momento de tu vida que aunque tú no tengas el don, que aunque tú no estés en el don, ¿me entienden? Que aunque tú no tengas el don per se, pero que Dios puede utilizar un mover de su Espíritu Santo, que tú empiezas a hablar en lengua, en el Espíritu. Claro que pero sí. ¿qué dice Pablo en ese momento? Si no hay intérprete, si tú no sabes lo que tú te estás diciendo, eso es para ti y para Dios. Entonces tú tienes que callar, hablar en lengua, en silencio y ser edificado. Para ti. Exactamente. Háblalo para ti. No, pero si yo estoy orando en la iglesia, orando yo solo y ahí se desató algo de hablar en lengua que Dios me está edificando, usted no se meta en lo que yo estoy hablando, que pues eso me está edificando. Yo no le estoy diciendo a ustedes que lo oigan. El cambio va. Es que se metió. Pero Ahora, Miren, es sí. por eso que nos Ahora- tachan de desorganizados. Ahora sí voy a decir algo. Porque somos conscientes. Y dice también, bueno, vamos a leer ahorita lo que dice Pablo en el 14. Sí Dice, voy a decir algo. Que la culpa de esto en redes, además que sea mucho desorden, yo no me voy tan profundo en decir que la gente está hablando caballa. Yo sí en algunos puntos sí he visto que han hablado cosas que no traen ninguna, porque así relajado como soy, tengo mi conexión con el Padre y sé cuando el Espíritu me está hablando y cuando no. ¿Qué pasa? Que nosotros somos tan culpables como los que hablan en lengua. A veces Dios sí en realidad. ¿Cómo así? ¿Y por qué? Yo no tengo la culpa de eso, varón. Espérese, yo lo voy a explicar. ¿Sabe por qué? Este tiene que Porque llegó un explicarme. momento que alguien habló en lengua y todo, y lo que se estaba hablando no era para mí, pero yo lo estaba entendiendo. A veces los cultos están tan rápido que no dejan a uno ni siquiera decir, vengan que yo entendí lo que... Y quiero que el pueblo lo sepa porque... Pues tiene para que decirlo. edificarlo. Sí, pero a veces muchos no lo hacen porque los cultos ahora también son un poco acelerados y a la gente a veces Bueno. ni siquiera quieren darle Pues oportunidad. vamos a hacer lo siguiente. Mira, Exhortamos a no usted, venga hermano. a echarle la culpa. Exhortamos a los Claro, exhortamos a los al pastores y a Exhortamos a los... los hermanos que si usted entiende cuando alguien Y que los pastores le den la pues oportunidad, por Porque favor. usted tiene la responsabilidad, que usted está entendiendo, usted tiene que también... a menos de que el mensaje haya sido para usted. Para usted. posiblemente. pero a veces- Escucha, Una vez no era para amado. mí, yo sentí. Escucha revelación. Oye lo que te voy a decir. Un día, alguien iba pasando por un lugar, había una campaña, y dice, pero el predicador no habló en español. Todo lo que habló fue lengua, desde que cogió el micrófono. Entonces aquí dice, Ay, hay gente que predica. ¿qué en verdad. pensarán los visitantes si llegan a un servicio en el que todos hablan en lenguas al mismo tiempo y sin interpretación? Primera de Corintios 14:23 dice, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Qué están haciendo esta gente? Va a decir. Sí, pero lo dijeron de esa gente también. Sí, no, ellos dijeron. Dijeron, estos están borrachos, están Lo ebrios. dijeron unos cuantos, parece que no tenían ninguno de los idiomas ahí. Pero la mayoría de ellos dijeron, oye, lo escuchamos No. hablar en nuestro idioma, en el que Sí. nacimos. Sí, Entonces, pero Y ¿qué ellos pasa? entendieron que estaban hablando las maravillas de Jesús, que era lo que estaban hablando en lenguas. Después que Pedro Y le en yo idiomas. presencié algo Ahora, similar. era lenguas normales, porque también Eran idiomas. eran Sí. idiomas. Partos, dialectos. medos, Porque todas si las lenguas hablamos que de se lo dicen ahí. espiritual, ahí es donde está el problema, porque si tú quieres predicar en inglés, aunque yo no te entienda, no hay problema. No. Yo no sé si hay uno ahí, pero cuando tú vayas a hablar en lengua,
que sea lengua angelical, tiene a alguien que entenderlo, porque Exacto. Oh, está bien, vamos a decir como dijo Cindy ahorita. Llega el espíritu sobre de ti y hay un momento. Sí. Pero tú no me vas a decir a mí que te vas a pasar el culto entero en un rama. Ajá. Y en ningún momento vas a decir, Rama, Dios dice que esto y esto, No. para que el Cuando- pueblo y menos, sea y menos. edificado. cuando viene a ver alguien lo está entendiendo y, Y no, mira, y por y tal de cosas no dice resulta- nada. Miguelín. Y Y resulta- menos, oye, el Espíritu Santo es muy organizado. Yo no creo que el Espíritu Y Pablo Santo estaba- va a poner a alguien a predicar No. y de que para hablar en lengua toda la noche, sabiendo que nadie va a entender lo que está diciendo. No, y Seguro oye hay algo. alguien ahí, pero no lo quiere decir. Oigan algo. No, Entonces todos los hermanos que que se reunieron el ahí hablar hicieron en un esfuerzo de lengua- valor. Por un Eso. solo. No se eso maneja. Dios, Ese solo va a ser Dios trae edificado. su edificación a cada cual. Si Dios No creo. tiene que Si salvar Dios un va a alma, edificar a una persona, no lo va a edificar en la congregación en lenguas. Si lo va a edificar Oh. a él solo, ¿En cuántas no, campañas le va a vamos a- mandar, escúchame, por un si alma? si lo va a edificar a él solo, yo estoy seguro que Dios va a mandar a alguien a su casa, porque No, a él eso solo, depende, y le eso va a hablar en depende. lengua a él solo. Eso entonces. Oigan depende. una cosa. Bendecimos a ¿Qué Danesi dicen las Rodríguez, ¿Qué dicen las Wilfrido Paulino, que están en sintonía con esta Wilfrido, dime programación. algo, porque- Revelaciones extremas. Queremos saber Vamos a ver qué sus dice opiniones el reverendo sobre Wilfrido. Sí, el porque- hablar en Ya lenguas. tiene que decir algo a Yarodi, porque Oigan, Yarodi mi está- gente. No, es que eso es algo inaudito. Hay un dato importante, mi hermano. Mire, Dios Oiga, por ¿qué una pasa? alma hace lo imposible. Sí, pero hay que tú tienes que fijarte. Que vaya- Si esa alma habla español igual que yo, ¿por qué Dios? Nosotros no podemos dominar el hablar en lengua. Yo no puedo estar parada aquí, yo voy a decir, yo voy a hablar en lengua ahora. Exacto, también. Porque usted tiene que revisarse, porque posiblemente usted esté cargando un espíritu que no sea de Dios. Ah, no. Ay, sí. Así Yo no. recuerdo que yo escuchaba Ahí no voy. a alguien. Aplauso para Santo. Cindy, Yo poderosa recuerdo palabra. Estamos yo recibiendo. escuchaba en Ahorita un- hablamos en Eso lengua. viene de repente. En un programa de televisión, yo recuerdo que no me perdía todas las tardes. Y el caballero decía que había una mujer que ella pensaba que ella estaba en la gloria, porque ella cuando decía que iba a hablar en lengua, ella empezaba a hablar en lengua. Ella. Y ella decía, yo ahora voy a hablar en lengua, y ella empezaba a hablar en lengua. Y dice él, sí, y dice él que hubo un momento que la señora fue a un servicio y a ella le dijeron, le ministraron, que luego ya lo testificó, por eso él lo estaba diciendo, que ella no era, ese no era el Espíritu Santo, porque tú no puedes controlar el tú decir ahora mismo, voy a hablar en lengua, estoy aquí caminando y me voy a fajar a hablar en lengua. Eso no sucede así. Porque- Eso es algo repentino, porque ¿cómo fue que llegó? Y óyeme, había una diferencia, dice aquí, entre las lenguas que el Espíritu Santo dio en Hechos capítulo 2 y la que los corintios hablaban. Claro que sí. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque como decían anteriormente, en Hechos capítulo 2, ellos se preguntaban, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, Que era un idioma. que si yo nací en República Dominicana, yo entiendo español, castellano, pero si usted nació en Haití, usted entiende creol. Claro. Lo que significa es que cuando se derramó ese espíritu, no importa que usted sea de Francia, que usted pertenezca a África, que es un continente, ¿verdad? Que usted pertenezca, claro, para que no vayan a creer que Sí, África es claro. un país. Ahorita me hacen un Ya meme. yo te miré. Que usted pertenezca a cualquier Australia, país, ¿verdad? Colombia, qué sé yo. Y que venga y que usted entienda que si la persona que está hablando dice, el Espíritu de Dios está aquí para sanar, para restaurar, no importa que tú seas italiana, No. que él sea francés, que aquel sea alemán, entienden que el Espíritu está para restaurar. Señores, compartan esta transmisión, compártanla con sus amigos, suscríbanse Y- a nuestro canal de Oye, YouTube, que claro. Sin tenemos embargo- mucho contenido bueno. Sigue. ¿Qué Claro, dice el sin reverendo? embargo, lo que la iglesia de Corintio hablaba eran una lengua que no era para los hombres. Dice que el que habla en lengua, dice en Corintios 14, del 2 al 9, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que Exacto, decís? lo que está Porque prácticamente estás hablando al aire. Digo yo, eso no me parece bien. A mí eso no está muy lógico. Ajá. Así es. Entonces, como decía mi hermana Clarisa, yo viví un evento similar
donde un joven estaba predicando y él empezó a hablar creol. Él era dominicano y el espíritu cayó sobre él y él tenía que darle una palabra específica a esa persona y el hombre no entendía español y él Santo empezó Dios. a hablar creol. Y es lo que sucedió cuando estaban todos reunidos. Exacto. Yo lo que entiendo es, así como dice mi hermana Clarissa, quizás unos empezaron a hablar italiano y los italianos que estaban afuera entendían, otros empezaron a hablar griego y ellos entendían. Quizás no, así fue. Así, exacto. Entonces, Así fue. no, que no eran todos en conjunto. No era que un quizás kibabá. Ajá, no, sino era Exacto. individual y ellos podían identificar qué era lo que estaba diciendo en su idioma. Porque ahí no se necesitaba intérprete para mí. No. Habría No. Porque si habría yo, por dominicano ahí. ejemplo, quiero decir una palabra a mi hermano Yarodi, él ahora habla francés, ¿verdad? Y el espíritu Ojalá. me pone a hablar ese idioma. Yo no necesito intérprete porque él No, sabe lo porque que yo le yo estoy estoy diciendo. Entonces, cuando se necesita intérprete, es cuando son esas lenguas angélicas que Dios necesita edificar la iglesia. Porque si es lo que dice mi hermano, si Dios lo que necesita es edificarte a ti, y si el problema eres tú, si es contigo que él está tratando, tú no tienes que buscar intérprete porque es para ti, no para la Así. iglesia. No, y así, sí. No, Señores, depende. mire. Si yo no entiendo que venga un intérprete. Yo no quiero que piensen. Nosotros llamamos a los intérpretes, pero Hacemos espirituales. Hacemos que- llamado no- al intérprete. Ajá, no, Por no. favor. No a que lo ensayen, sino a aquellos que se dejan usar del espíritu. Miren de por Dios. De lo no que- se queden callados. No se queden callados. Pero oye, Yo no siento poder, yo siento autoridad de parte de Dios. te una cosa. Abran, por favor, los pastores, Sí. los líderes, Óyete abran un una momento. cosa. Si alguien quiere decir algo de lo que entendió en Sí. esta lengua, tiene la oportunidad. No es decirlo los domingos, pero que ellos se sientan en confianza y sientan que le van a dar la oportunidad cuando ellos digan, mira, queremos hablar. Ah, no, es que ya no tenemos que ir. No, déjelo que hable. Déjalo que- Porque cuando vine a ver Dios me ha mandado un mandado en lengua con un Ajá. hermano de eso. Y no Sabrá me lo Dios han lo dado. mandado que Dios nos ha Exacto. mandado. Y nosotros a Pero- veces hasta decimos, ¿qué dijo el varón? Y alguien lo entendió, pero, no puede ese decir varón nada. ese varón tiene que empoderarse en Dios, ¿verdad? Y si él está entendiendo, decir, espérense, el Señor me permite entender lo que ese hermano está diciendo, porque también la gente no puede ser adivino. ¿No? Ahora, Y- señores, escuchen esto Y también. hacemos los predicadores La gente no mentirosos. Y a veces Mire, el predicador está hablando escucha verdad, esto pero... también, Miguelín. En Corintios 14, Pablo se va un chimalejo y le dice a los mismos que hablan en lengua, le dice, ustedes que hablan en lengua, en oración, pidan el don de interpretación también. Amén. Sí. De manera que si usted habla en Pablo lengua lo dijo, para sí. edificar la iglesia, usted entonces pueda dar la interpretación de la lengua que usted mismo habló. ¿Tú entiendes? Personalmente yo no hablo en lengua. En otra palabra, oportunidades. Miguelín, escúchame. Al menos que En sea. otra palabra, si un predicador, como tú dijiste ahorita, se echa la noche entera predicando en lengua, porque terminemos de amanecer ahí para que me lo traduzca. No, si Claro. él se pone, No. si él se pone que lo traduzca también, si él lo habló. O si hay alguien que lo entendió, No, también que no, lo no. oya. Dice Pero- Sara que los intérpretes de lengua están escondidos. Pero sí, Que salgan. ellos A ver, hay. Salgan de la cueva Señores, como Elías. ellos hay personas. Elías. Ellos hay personas que interpretan, no lo vamos a negar, y que están ahí escondidos, no dicen nada, y la palabra no es para ellos tampoco, pero tampoco la echan adelante a que el que Dios le está hablando lo pueda entender, porque no es, la Biblia tampoco dice en parte que si Clarisa la habla y me está hablando a mí, que yo la tengo que entender, dice no, que debe de haber un intérprete. Sí. O sea, que Señores. hay alguien que lo va a hablar. O sea que nunca Que toda lo- la iglesia va a entender hablar en lengua. Porque entonces, Pero alguien lo va a interpretar. Señores, sí. ustedes no saben lo que yo encontré leyendo por ahí. diciendo que no sea otra pregunta. Dice mi querido Wilfrido Paulino, muchas veces eso es parte del desorden. Sí. Sí, no. Y a veces se convierte en un desorden. Se convierte en un desorden porque no... el otro tema hablábamos de un poco de eso, de que las cosas no se han organizado. Es porque la gente no quiere leer la Biblia y organizarla Y dejarse guiar a del como Espíritu. la Biblia lo ordena. Porque está bien que tú no quieras seguir al Espíritu Santo en esa organización. Porque quizás tú no, No eres está tan- bien, no está tan- bien eso. No, vamos, Es que eso no es vamos a decir, imposible. vamos a No decir, puede- vamos a decir, porque Dios, nosotros los cristianos no tenemos excusa, porque tenemos el Espíritu Santo que organiza, pero ya tenemos también una palabra organizada, Claro. que si tú la lees, y si el Espíritu no vino en ese momento de desorden y te corrige, bueno, pues la palabra que te corrija. Es que Amén. somos muy emocionalistas a veces. Sí, Llegamos eso a la ¿Cómo iglesia. no?
Sí, uno tiene que incluirse No, hasta porque uno. quizá en algún Yo no momento... me hasta una vez La emoción se apodera. Quizá en algún Sí, momento, no, claro, eso. yo no soy perfecto. Quizá no hablando en lengua, pero quizá hay señores, otra área de Hay la vida momentos que el cristiana. mensaje está bueno y yo no lo quiero terminar. Miguelín, quizá hay otra área en la vida cristiana que quizá yo esté equivocado y lo esté mal usando. Pero Hasta, no en hasta que esa. lo encuentre aquí en la palabra el día de Pero no en esa. Ahora bien, no, en esta no, gracias a Dios. Pues no digas. Pero lo que quiero decir es que, señores, que nosotros no es que estamos en contra de hablar en lengua. No, jamás. Al contrario, yo quisiera que hablen en lengua, pero que aparezca un intérprete. Vamos a hacerlo como la Biblia aconseja que se haga. Si usted está hablando en lenguas, en la iglesia, porque si usted está en su habitación privada orando y usted está hablando en lengua, Sí. bueno, hable en lengua y hasta Claro, que el espíritu porque diga. tu espíritu Exacto, está hablando, está con, hablando Dios, con Dios. y ahí nadie más necesita entender Y lo incluso que la está palabra, pasando. y incluso la palabra dice que el Espíritu ruega por nosotros con gemidos indecibles a través del hablar en lengua. O sea que eso es algo muy personal. Exacto. Dios no te va a llevar en la iglesia a tú estar en no que te la reunión de los santos para gozarnos, para adorar a Dios, no para que Y usted para vaya a ser buscar. Un edificado. desorden. Es lo que iba a decir Entonces, ahorita. Para todo está su tiempo. Tengo un testimonio. Era lo que iba a decir ahorita, y escúchame, hermana Cindy, La que hermana del testimonio. mayormente no soy de la persona que en prédica o en oración usted ve. No, a veces me llegan y hermano. yo mismo la echo para atrás, pero Dios perdóname por eso, no es que... Pero No que Dios te perdone. Si tú supieras que Dios está contento contigo, te voy a decir más tarde. porque- No. ay, Déjate mi testimonio para que ustedes no me lo entiendan. organice, sí, Óyeme, pero dice que cuando- el espíritu se sujeta al profeta. Sí. Pablo lo dice ahí en Pero el si 14, Dios, hablando de eso si mismo. Dios quiere que tú hables para sanar tu corazón y tu alma, Es que usted eso tiene es- que no, hablarla. porque eso Eso es que no Voy a a veces pasa hacer mi nada. testimonio. Pero déjame terminar. Entonces, bien, varón. en mi casa, yo hablo cuando estoy orando, cuando me dedico a orar, y la presencia de Dios baja. Yo hablo en lengua, pero yo entiendo lo que estoy diciendo. Yo mismo voy entendiendo todo. No porque yo lo practique y diga, no, pero hay una segunda voz que me va diciendo esto. Muy bueno, muy bueno. El testimonio es el siguiente. Que no te lo interrumpa. Sabes que yo te quiero, Miguelín. Muchísimo. Dios me ha permitido que yo pueda tener. Ustedes son mis amigos, ¿verdad? Claro. Ustedes y yo andamos juntos casi siempre. ¿Ustedes me han escuchado hablar en lengua? No. No. Yo tengo, o Dios me ha permitido, por la gracia de Dios, tener ese regalo de Dios, que es poder hablar en lenguas. Pero ¿qué pasa? Cuando yo lo siento, o mi espíritu, no sé, porque oye, hay un momento que la presencia de Dios, tú no puedes contener la gloria de Dios. ¿Qué yo hago? Si yo estoy hablando por un micrófono, hago así, me lo quito, que nadie oiga, porque yo no sé lo que yo estoy diciendo. Yo no puedo venir a confundir a la gente. Y Si si yo hay estoy, alguien- si yo estoy orando con alguien y Ella en hace ese- eso, escúchame. Ella hace eso porque ella ve que no aparecen los intérpretes. Intérpretes aparezcan. No, y porque yo entiendo que Dios necesita llenar mi corazón, porque hay un momento, miren, que usted está triste, que usted tiene una situación que usted ni sabe lo que le está pasando, pero Dios sí sabe, y dice la palabra que el Espíritu da gemidos indecibles delante de la presencia de Dios por nosotros, el Espíritu Santo, no es mi espíritu. Entonces, me ha sucedido en mi habitación orando, y yo hablo lenguas, y hay momentos que yo entiendo lo que estoy diciendo, yo entiendo lo que mi alma le está diciendo a su creador, pero hay momentos que yo no entiendo, y en esos momentos que yo no entiendo, yo me alejo donde nadie me escuche, o lo hablo muy bajito, pero mi alma tiene que edificarse. Si el pastor Oye, Wilfredo- hablando de testimonio, Si el pastor Wilfredo tuviera aquí, te dice que tú estás mal, porque depende del momento. Oh, Dios Tú no mío. puedes venir toda la lengua, no quererla tirar al aire, porque seguro hay yo alguien ahí. lo Es que le yo voy sé a cuando Dios me decir, está hablando para mí, cuando Pero tú está no has hablando tirado para- ninguna y tú dices que hay muchas que la pones de... espérese, varón. No, es que yo sé que no es para la gente. Oye, El Espíritu lo te que le dice. voy a decir es que eso usted no lo puede ensayar. No, ni contener. No lo puede, Aprender. que si usted lo hace ahora, mañana lo va a hacer de nuevo. Bueno, se Yo puede- tuve se puede una ensayar. Se experiencia. puede ensayar, pero no la del oye, lo que espíritu. me pasó a mí. Yo era un culto en un hogar y me tocó predicar. En el momento de la administración, recuerdo que con la persona que estaba orando en ese momento, nunca en mi vida me había pasado. Hablé lenguas. Y luego, después, yo me cansé de pensar, como, ¿qué fue? Lo que tú dijiste. Y yo, mire, yo no me acordaba, porque, un ejemplo, vamos a decir un rama.
Y tú te cansas y dices, era rama que yo dije. No, y yo como o que sea, en mi mente buscaba y las buscaba palabras. y no encontraba. Entonces eso me da a entender a mí Que no eres tú. que no era yo, es el espíritu. Entonces, amigo, no me diga que si usted en la casa de Juanita dijo, Rambo, saca la bazooka que la rata es mansa, usted en la casa de Yarodi va a decir, Rambo, No, saca la bazooka que la jamás. rata es mansa. Hay que reírse. Jamás. Pero venga acá. Jamás. Una vez- Estoy de acuerdo contigo. una vez a mí Eso me es pasó. imposible tú duplicar eso. Sí. Una vez me Eso pasó es porque... imposible. Y mire, yo busqué mucho eso en mi cerebro y todavía no lo he Y encontrado. palabras que uno articula que uno ni sabe de qué, Señora, cómo mire, se pronuncia eso otra vez. Una vez fue algo, eso fue un momento tan precioso que hablé con una persona y creo que hablé en lengua. Y la palabra como que le dije. ¿Tú crees? Que llegó. No, la Te va a- palabra. No, pues aclárate porque... Te van a estar No, tan en no, el porque no espíritu. no está hablando de creer en duda, sino que yo creo en realidad. Que cree de con fe, seguridad. de fe, Ok, sí. Está ok, ok. firmando. Y se habló esa palabra y la palabra fue tan hermosa que cuando yo llegué a mi casa, yo hice todo lo posible por recordarme de esa palabra porque me impactó a mí también cuando hablé con la persona y eso yo quería saber y por nada del mundo yo pude saber porque eso es hablar en lengua. Usted no me puede venir a mí a decir que cuando Dios habla en lengua a través de mí hacia Yarodi, Dios es organizado, Dios no te deja Claro esa que palabra sí. porque eso no es tuyo. Así Amén. mismo es. Ahora las tuyas se quedan, pero las tuyas no se quedan. Dijiste la palabra clave, organizado. Y Organizado. usted, hermano, que quizás le han dicho que para evidenciar que ha sido bautizado por el Espíritu Santo, debe hablar en lengua y se encuentra preocupado Porque todavía no he hablado en lengua. porque todavía no ha hablado en lengua. Escuche, amado. No es lo mismo sentir a Dios que la presencia habite dentro de ti. La palabra dice en 1 de Corintios 12, 13, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Luego dice en 1 de Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Así es. Entonces, procure el amor. Es mucho más Y importante. también recuerde que en los frutos del Espíritu, en parte me habla a mí de hablar en lengua. O sea, preocúpese por dar esos frutos y que ese don que el Señor ha puesto en usted sea enseñar, predicar, profetizar. Hágalo con excelencia para Dios. Y si Dios quiere que usted hable en lengua, en su determinado momento pasará, pero no lo haga por presión. De que el hermanito dijo, oye, yo estaba un día en una reunión de oración y alguien dijo eso. Dijo, esa es la evidencia de que uno está bautizado con el Espíritu. Cuando empezamos a orar, inmediatamente uno de los hermanos que yo nunca lo había escuchado, soltó una andarrabasaba. Entonces, Lo bautizó el Espíritu. ¿qué pasa? No, eso me dio a entender a mí, que la presión por demostrar al hermano que sí. Entonces, esto no se trata de demostrar, esto se trata de tener una relación Exacto, porque con de, el Padre. ¿de qué vale, en caso que no sabemos, que el hermano haya hecho eso por complacer al otro hermano? ¿De qué vale eso si Dios está viendo que realmente no habló en lengua? Ese es el detalle. Vamos a agradar primero a Dios, Amén. segundo a Dios y tercero a Dios. Así es. Porque si buscamos agradar a los hombres, estamos perdidos. Lo que pasa hoy en día es que la persona se está preocupando mucho por lo que arrastra la presencia por de los Dios. aplausos de la gente. Por lo que arrastra la presencia de Dios y no por el mismo Dios. Hay gente que no están entendiendo que el centro de hablar en lengua, de predicar, de todas las cosas De es Dios. profetizar. Amén. De preocúpese de todas las otras cosas. Y más si usted es nuevo creyente, enfóquese en mirar Exactamente. a Jesús.
que cuando llegue el momento de usted ser un buen predicador, lo va a hacer. Amén. Cuando llegue el momento de usted hablar en lengua, lo va a hablar. Gloria. Porque es que Amén. Dios es el así. centro. Sí, señor. Repetimos. Bendecimos a Sergio Guerrero y a Reina Sánchez, que están en sintonía con Saludos la para Reina, transmisión siempre está ahí. Dios de bendiga a Reina. Revelaciones Y a toda Extremas esa gente Radio. Y a toda esa gente que están ahí con Reina, que hay varias mujeres ahí con ella. Usted es la Y la reina de esta bendecimos en el- emisora. Ay, ay, ay. La Ya amamos nos mucho. vamos. Señores, no. Ah, Señores, ¿por qué? y sí, de lo que hablaba Clary, ya Estoy en entrando, Semana de Caballero ya entrando también. en los momentos finales del Amén. programa, lo que hablaba Clary de la evidencia de ser bautizado, si miramos la Biblia, en parte nos va a decir eso, que hay una evidencia que Y cuando usted la sea que yo bautizado- leí en Marcos. ¿Cuál es No lo que- podemos Eso hablar es una así. señal. Sí, una señal. Eso es una señal, pero Cindy, no no una podemos ser evidencia. tan radical al decir que no. Porque entonces el hermanito que Yo no sí, la he leído entera, que está me buscando la parece. presencia de Dios y llega el momento, entonces se va a cohibir. Tenemos que decir que no es lo fundamental, que no es lo principal para ser Es que identificador de la presencia del Es Espíritu. que tú me malinterpretaste. Pero que sí es importante. No estoy diciendo que no Hermano, es si importante. lo usted dice la tiene, Biblia. si Estoy usted diciendo. tiene el don de lengua, Exacto. hable lengua. No Yo le estoy estamos diciendo que no. Ajá, lo que estoy diciendo es que no es, como dicen, una señal de Que no te del vas a bautismo. morir, pero ajá. No es Y una yo señal mirándolo. de bautismo, lo que digo. El hablar en lengua no es una señal de bautismo. Y el que quiera probármelo por la palabra, yo vivo ahí en la calle Mella, aquí en la Terrena, número 48. Y Búsquenme. abierto a aprender, porque Claro. queremos aprender. Sí. Pues, a ver, si me lo prueba por la palabra, se lo creo. Oh, pero venga acá. Pero ahí no dice que en la palabra no he visto. Y ese Ajá. texto que Cindy dice no Bien dice. lo dijo, No, no se he visto. refiere a eso. No dice que es una señal que Dice los que me siguen y creen en es una mí, señal a los que- hablarán nuevas lenguas. es una señal a los que me creen. Pero es una señal. No dice que es una señal a los que fueron bautizados por el No, Espíritu. no es eso. Eso Pero es a lo los que digo. a los que Porque me es que creen, nunca estoy diciendo, Cindy, que no es un don del Espíritu. Pero es un que don. yo quiero aclarar que no nos vayamos por la forma radical de que no lo dice en la Sí, Biblia, es sí verdad. lo dice. Primeramente. Pero que nosotros debemos Dice- entender que no es lo fundamental. Escúchame. Dice que es. Yo entendí a Yarodi, que es un entendí así. requisito, que yo debo hablar en lengua cuando sea No. bautizado. Eso es lo que estoy diciendo, mi amor. Ajá, pero Entiéndeme. entonces aclaremos esa parte. Pero eso es lo que para dije que al la gente principio. que no entiende como yo No, claro. podamos entender. Felito, de te que necesitamos. No estamos diciendo que es fundamental, pero tampoco estamos diciendo que no es parte de la presencia del Espíritu en tu Bendecimos vida. de una manera especial a Judy Cabral, que es una fiel oyente de Está allá este con su Reina, programa Revelaciones Extremas. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para que pueda seguir viendo más de nuestro contenido. Lo que digo es que para ser bautizado no es necesario o no es que tú No hablas en obligatorio, lengua. vamos a decir. Exacto. No es de que Exacto. para ser bautizado necesito hablar en lengua. No es bíblico y no me lo pueden demostrar. Jesús nunca registra la Biblia que habló No, en lengua. para ser bautizado El hay mismo muchas Jesús cosas que no se necesitan. nunca habló en lengua. Entonces, para ser bautizado por el Espíritu, eso no bueno. es una señal que identifica que tú fuiste bautizado. No, porque eso por el tampoco es algo que usted dice, ay, viene el Espíritu y me va a bautizar. No, eso es un día que usted está orando y él le cae, y él es el que sabe. Espíritu. Ahora, ¿tú crees que Jesús fue bautizado por el Espíritu? Bueno, Claro que sí. Lo primero Ahora- lo bautizó el Juan. apóstol Juan. Y luego vino sobre él el Como Espíritu. paloma. Ajá. ¿Y tú viste que Jesús habló en lengua ahí? Ay, santo, qué revelación. ¿Habló Jesús en lengua cuando el Espíritu descendió en No él lo sabemos. sobre paloma? ¿Lo registra No, la Biblia lo ahí? No lo registra. sabemos. Ahora, en su ¿Cómo momento... que no lo sabemos? Si No. pero la escritura está ahí. No, pero No, no. no lo Estoy No, no, porque- preguntando si lo registra. Los 33 Pero, años no lo de Jesús... Hay que reírse. Y se supone Usted que no ahí vivió está cada registrado momento y todo lo cada que pasó segundo. en ese Vamos a ver, momento. Porque si Jesús necesitaba hablar él, su alma con su creador, no tenía que Quizá él decirlo a habló. Señores, Cindy Porque es de salga- movimiento. Ahora, Cindy es de movimiento. Hablemos en No, no, lengua. no. Lo que pasa es, no. Un movimiento No, lo habla que pasa en lengua es cristiana. que independientemente Sierva, de habla todas las claro. cosas, yo debo de respetar lo que yo creo. Aunque- Ajá, Independientemente. eso es lo que digo. ¿Usted cree que el hablar en lengua es una No, señal de ser yo no- bautizado por el Espíritu? No, yo aclaro, yo no creo que si tú vas a ser bautizado, tú tienes que obligado a hablar en lengua.
Pero si tú tienes el Espíritu Santo en un momento determinado de tu vida, no en el momento que tú vas a ser bautizado, puede ser años después, pero debe de haber un momento de tu vida que tu Quizá él habló y no lo escribió bien. ¿Habla en lengua obligatoriamente? No, pero tu alma. Quizá Porque es él, lo que estamos hablando. quizá él lo habló y no lo No, escribieron. espérate. Siri, tú dices que Vamos a esperar. toda persona que acepte a Cristo y sea bautizado por el Espíritu en algún momento de su vida, Su alma tiene que conectarse obligatoriamente, con su creador. no estamos hablando de alma, estamos hablando de boca para físicamente. mí, para mí, lo No, que no, pasa vamos es de eso ahí, Tan No, buena que está la discusión y ya se está porque acabando el no podemos ir tiempo. así Sí. para aclarar los porque puntos. porque tú No. estás hablando de otro Salúdame punto de a vista. alguien ahí. Yo No, estoy pero, hablando de uno, tú estás hablando de escúcheme. otro. Salúdame a alguien ahí. Mi amado Sí, hermano, todas las escúchame, personas que están yo no me estoy conectadas. refiriendo al hecho de lengua como don, ni como que usted tiene que ir a la iglesia. Ajá, pero es que de eso que yo estoy hablando. interpretación. Y yo Entonces, estoy tú no puedes hablando de mezclar una eso. cosa con la otra. No, yo lo que estoy hablando es que en algún momento de tu vida tú tienes que tener una conexión con tu creador. Si tú estás en la presencia de Dios, que solo tú y tu creador. Yo no estoy hablando que tú vas a ir a una congregación a tú hablar en lengua y a estar interpretando, porque eso no es para todo el mundo. Pero Señores, tu alma sí Primera tiene. Corintios 14, claro, y vamos a leer para terminar. Pablo dio un boche cómodo aquí. Primera Corintios 14, quisiera que escuchen bien lo que dice Pablo ahí, Ujú. para edificación de cada uno de los oyentes y también de los otros. Amén. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovecharán? Si no os hablare con revelación o con ciencia, o profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la citara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprendible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque habláis al aire. Tantas clases de idioma hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues él no sabe lo que has dicho. Entonces, más adelante, él nos dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10,000 palabras en lengua desconocidas. Amén. Yarodi, usted como que estaba recibiendo ahí. Porque que Pablo me lo está poniendo bastante claro. Pero no Prefiero contradijo, hablar 5 no palabras contradijo. que el pueblo entienda que 10,000 palabras que el Pero pueblo ahora vamos a no Y orar, algo que yo comprenda pude nada. entender Vamos a orar es para que que se levanten los nosotros profetas. debemos de preocuparnos porque los dones que Dios ha depositado sean para edificación del pueblo más que para beneficio propio de nosotros. Amén. Y repetimos, ya estamos para terminar, que no estamos en contra de hablar en lengua. No. Nunca. Queremos estamos de organizarla acuerdo ahí. y creemos que es un don del Espíritu, pero que debe usarse de la manera correcta, como dice Pablo. Si está hablando uno y comienza otro, que primero se calle. No se y que enoje. haya intérprete. Bueno, señores, ya no hay tiempo para más. Somos Revelaciones Bendecimos Extremas. a Maribel Sarante, que también se unió a nuestra transmisión.
Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y será hasta una próxima. Búsquenlo en YouTube y suscríbase.